Buenas tardes, queridos amigos. Es un placer para mí estar hoy en este programa de Planeta 13. Quiero darle la bienvenida y agradecer de antemano la atención que me han prestado hasta hoy en los programas de radio, ahora en la televisión. Voy a informar un poquito, voy a explicar un poquito la temática de lo que va a seguir la continuación de todos los programas. En principio vamos a hablar lo que es la trilogía medical. La trilogía medical es una composición que he organizado en cuanto a la parte física, la dolencia, la enfermedad. Entonces a esto le he unido lo que es la parte mental y la parte espiritual. Por eso digo la trilogía. Aparte de lo que les voy a dar la información que les voy a proyectar como basada en lo que significa la trilogía medical, también es una mecánica que es lo más importante, la mecánica de saber laborar ustedes mismos, que aprendan a sanarse. Para nosotros y con la experiencia que he tenido, realmente consideramos y estoy totalmente en seguridad de que la enfermedad no existe. ¿Por qué? Porque la enfermedad simplemente es una proyección mental, es una proyección de una comunicación entre el cuerpo y el alma. Esta parte mental donde queda todo registrado, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, y efectivamente esto es lo que hace sentir dolores. Entonces simplemente el dolor es una comunicación con el cuerpo, donde siempre le va a estar diciendo: haz atención, no estás yendo correctamente, debes de elaborar esto en ti, porque la labor más importante que puede haber sobre esta dimensión es la de nosotros mismos. No hay labor más importante que esa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos totalmente en armonía, entonces las cosas fluyen en armonía. Eso es laborar de adentro hacia afuera. O sea, no podemos esperar que todo suceda alrededor, que sea al exterior, cuando dentro de nosotros no hay un equilibrio, no hay una armonía. También les voy a contar de esos dos corazones que tenemos, donde hasta el momento siempre se ha hablado de un solo corazón, y no, tenemos dos corazones, y es muy importante que ustedes tengan ese concepto de en qué se basa, cómo es. Vamos a hablar también de otro programa, que es Vivir un Sueño. Vivir un sueño es la realización de todo lo que nosotros hemos soñado y que hasta el momento no hemos, de pronto, los que no lo hayan alcanzado. Para realizar un sueño siempre debemos de estar, tanto como la enfermedad, o sea, en el equilibrio del cuerpo es fundamental, tanto para una solución de enfermedad física, mental o espiritual, ¿por qué no? Como realizar un objetivo. Esto es muy importante. Así que creo que lo más importante es mecanizar, llevar, porque hoy en día la mayoría tienen muchos, ya la labor de información ha estado bien avanzada. A partir de este año iniciamos con todo un proceso mecánico, un proceso de mecánica cuántica. Inclusive ahora en el mes de febrero y marzo estaré con ustedes, estaré editando unos seminarios en Miami para que ustedes adquieran la información de cómo laborar en ustedes mismos. Es muy importante que para estas informaciones estén abiertos, sean consecuentes con ustedes mismos, estén abiertos a deshacerse de lo que ya no utilizan. Es como en una casa cuando las cosas no las utilizamos, simplemente ya no ejercen esa labor al lado de nosotros y tenemos que deshacernos de ellas. Eso mismo pasa con el cuerpo. Cuando el ser humano
está compuesto de muchas creencias, lo que es la parte de registros, son todos creencias educativas, religiosas, de familia, de sociedad, y todas esas creencias es lo que ha hecho que hasta hoy día el mundo se haya convulsionado. Debemos de recuperar toda esa labor y hacer una labor de paz en nosotros mismos y empezar a sacar y a desechar lo que hasta el momento no ha sido útil para nosotros. Cada uno va a ir haciendo su propia labor, porque cada uno en este momento y siempre van a estar en su momento perfecto, en su verdad. Pero recuerden una cosa, de que la verdad de ustedes es en el instante en que se encuentran, pero que a medida que van avanzando, sus ideas y su transformación va también cambiando. La transformación, eso quiere decir de que hoy somos unos y mañana ya los conceptos van siendo diferentes de acuerdo a la armonía que se vaya encontrando en el cuerpo. Entonces son cosas muy importantes y aprender a elaborarlas. Vamos a hacer ejercicios, les voy a dar muchas noticas de cosas muy naturales. Un consejo o una guía es que nosotros debemos de aprender la alimentación consciente. ¿Por qué? Porque no es de prohibirnos, porque la gente es obesa. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es todas esas enfermedades que llaman hasta el día de hoy y que al final nadie está enfermo? Simplemente cada uno se ha creado su propia enfermedad de acuerdo a sus conceptos y a sus creencias. Ustedes recuerdan que desde niños los papás siempre le decían al niño, por ejemplo, no te descalces porque te va a doler los pies. De ahí esa creencia se registró. Y cuando están grandes van creciendo con problemas en los pies. ¿Quién creería? Pero así es. ¿De dónde surgió la llamada gripa? Simplemente del norte van bajando todo durante el año unos vientos muy fríos y atraviesan hasta el polo sur. En medio de esos vientos, muchas de las creencias eran: no puedes salir sin estar abrigado, si sales y recibes frío te va a dar gripa, te va a hacer daño. Siempre se crearon esos conceptos, esas informaciones negativas, y ahí resurgió todas estas enfermedades. Entonces eso no lo sabíamos, y como no lo sabíamos, pues efectivamente pues los resultados no dejaron de verse. Vamos a hablar también de lo que es el amor incondicional. Trabajemos ese amor incondicional. La gente habla del amor, hablan mensajes, temas, pero cuando nos damos cuenta, la gente aún no ha podido asimilar esa mecánica dentro de ellos. Es la época más importante para mecanizar. Mecanizar es una labor consciente que se debe de hacer. Hay muchos cambios próximos, muchos cambios en torno al planeta. La destrucción ha sido en cada uno, así que vamos a reconstruir esa casa, vamos a reconstruir todas esas columnas que se han ido cayendo poco a poco y que hay que fortalecerlas. Pero eso depende de usted, eso depende de su decisión. No quiero ir en contra de nadie, ni eso, respeto los criterios de cada quien, y no quiero ir en contra ni herir susceptibilidades, porque efectivamente todo cambio requiere como cierta, a veces la gente es muy susceptible, y uno cuando habla con ciertas verdades, uno no puede esperar de que la gente decir lo que la gente está acostumbrada a escuchar. La gente siempre quiere que uno les diga lo que ellos quieren escuchar, y eso no es así, porque entonces no sería la verdad. He sido preparada como una medium, un canal, y es
el Maestro Jesús que ha hecho toda esta labor en mí. Los maestros han sido todos maestros de luz, quienes me han preparado para llevar a ustedes esta información, esta labor. No es estrella de luz como mujer física, es simplemente un canal que quiere servir para ustedes, un canal que quiere emanar toda esa energía de amor y de luz para que haya una transformación, para que cada uno allá donde se encuentra vayan recibiendo toda esta energía, todo este amor, toda esta sensibilidad de la cual ha estado tan ausente durante años. Esto es historia. Bueno, en este momento les voy a pedir, vamos a ir a un corte comercial y así regresamos enseguida.